Adéntrate en un viaje a través del tiempo y descubre los aparatos tecnológicos clásicos que marcaron generaciones y dejaron huellas indelebles en la historia. Desde las primeras radios de válvulas hasta las cámaras analógicas, estos dispositivos fueron testigos de una época en la que la tecnología avanzaba a pasos agigantados. Pero detrás de su aparente simplicidad y encanto Vinti, estos aparatos ocultan historias fascinantes y, en algunos casos, misteriosos. En este vídeo, exploraremos la evolución de la tecnología a lo largo de los años y descubriremos los secretos que se esconden detrás de estos objetos icónicos. Tecnología oscura. En un oscuro rincón de la vieja biblioteca de un pequeño pueblo, yacía un ordenador antiguo que había sido olvidado por el paso del tiempo. Nadie recordaba cuándo se había adquirido ni quién lo había donado, pero su presencia se había vuelto ominosa para los residentes locales. El ordenador era un relicario de los años 80, una pieza masiva de tecnología que se destacaba entre los modernos dispositivos de la era digital. Su carcasa de plástico amarillento estaba llena de polvo y arañazos, y su pantalla de tubo de rayos catódicos emitía un débil resplandor verdoso en la penumbra de la biblioteca. A pesar de su antigüedad, seguía funcionando, pero nadie se atrevía a encenderlo. La leyenda local decía que el ordenador estaba maldito. Se rumoreaba que aquellos que osaban encenderlo eran perseguidos por extraños sucesos. Pesadillas horribles, apariciones espectrales y eventos inexplicables acechaban a quienes se atrevían a desafiar el mito. Un día, un joven curioso llamado David decidió investigar la verdad detrás de la leyenda. Había oído hablar de los misteriosos sucesos relacionados con el ordenador y estaba decidido a descubrir si la maldición era real o simplemente superstición. Se adentró en la biblioteca una noche, cuando todos los demás habían abandonado el lugar. Con manos temblorosas, David encendió el ordenador antiguo. El sonido de la antigua unidad de disquete llenó la habitación mientras el sistema operativo se cargaba lentamente. La pantalla mostraba un prompt de comando intermitente, esperando órdenes. David comenzó a escribir una serie de comandos, explorando los archivos y carpetas que habían permanecido ocultos durante décadas. Lo que descubrió lo dejó atónito. Entre los archivos, encontró una colección de diarios y registros escritos por personas que habían utilizado el ordenador en el pasado. Las historias eran aterradoras. Los antiguos usuarios relataban encuentros con seres sobrenaturales, visiones de pesadilla y eventos inexplicables que habían ocurrido después de interactuar con el ordenador. Parecía que la maldición del dispositivo había afectado a numerosas personas a lo largo de los años. Mientras David leía los testimonios, la habitación comenzó a llenarse de un aire gélido, y las luces parpadeaban intermitentemente. David sintió una presencia oscura y ominosa acechando a su alrededor. Pero estaba decidido a desafiar el misterio y descubrir la verdad detrás del ordenador antiguo. En un último intento de obtener respuestas, David escribió un mensaje en la pantalla del ordenador, preguntando quién o qué estaba detrás de la maldición. La pantalla parpadeó y, lentamente, las palabras comenzaron a aparecer: yo soy el guardián de los secretos, el guardián de la maldición. David sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal mientras las palabras se materializaban en la pantalla. Entonces, sin previo aviso, el ordenador antiguo comenzó a emitir un sonido siniestro, una mezcla discordante de voces y risas demoníacas. La habitación se llenó de sombras que se retorcían y se contorsionaban, tomando forma frente a sus ojos. David intentó apagar el ordenador, pero parecía tener vida propia. Las sombras se acercaron cada vez más, envolviéndolo en una pesadilla de terror. Cuando parecía que no había escape, una figura oscura se materializó frente a él, el guardián de los secretos. La entidad habló con una voz gutural y escalofriante, revelando la verdadera naturaleza de la maldición. Había sido creada por un antiguo culto que adoraba a entidades oscuras y había transferido su poder al ordenador. El guardián de los secretos había sido designado para proteger esos secretos a toda costa. David, aterrorizado, suplicó que lo liberaran de la maldición. La entidad accedió, pero con una advertencia: los secretos del ordenador antiguo nunca deberían ser revelados al mundo. Con un gesto ominoso,
El guardián de los secretos desapareció en las sombras, y el ordenador antiguo se apagó por sí solo. David abandonó la biblioteca, jurando mantener en secreto lo que había descubierto esa noche. El ordenador antiguo continuó su silenciosa vigilancia en la biblioteca, una reliquia maldita que ocultaba secretos oscuros y desconocidos. La leyenda persistió, recordando a todos que algunos misterios nunca deben ser desentrañados, y que la oscuridad acecha en los rincones más insospechados. La llamada eterna. En el desván de la antigua casa de los Anderson, oculto bajo una capa de polvo y olvido, yacía un objeto que había sido abandonado durante años, un teléfono digital de principios de los 2000. A simple vista, parecía un dispositivo obsoleto, pero lo que lo hacía inusual era el aura siniestra que lo rodeaba. El teléfono había pertenecido a la hija de los Anderson, Sarah, quien lo usaba para mantenerse en contacto con sus amigos en la adolescencia. Pero después de un trágico accidente que se cobró la vida de Sarah, la casa quedó en silencio y el teléfono fue olvidado en el desván. Un día, la curiosidad llevó a Emma, la nieta de los Anderson, a descubrir el teléfono en el desván mientras exploraba la casa. Lo sacó del polvo y las telarañas y lo encendió. Para su sorpresa, el teléfono aún tenía batería y funcionaba perfectamente, como si el tiempo no hubiera pasado. Emma comenzó a explorar las fotos y mensajes guardados en el dispositivo. Vio fotos de Sarah y sus amigos, intercambios de mensajes alegres y recuerdos de una adolescencia feliz. Pero a medida que se adentraba en las conversaciones, notó un patrón inquietante. Los mensajes se volvían cada vez más oscuros. Sarah hablaba de pesadillas que la atormentaban, de sombras que la perseguían y de una sensación constante de ser observada. Emma frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda mientras leía las palabras de su tía. La curiosidad la llevó a seguir investigando, y descubrió que Sarah había estado experimentando eventos extraños y perturbadores antes de su muerte. Había mencionado un extraño número que aparecía en la pantalla de su teléfono de forma intermitente, un número que no reconocía y que no podía bloquear ni eliminar de su lista de contactos. Una noche, mientras Emma estaba profundamente inmersa en la investigación del teléfono de Sarah, recibió una notificación. La pantalla del teléfono se iluminó, mostrando el número desconocido que había estado plagando a su tía. Un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando vio el mensaje que decía: «Te estoy observando». El terror se apoderó de Emma mientras miraba la pantalla del teléfono. No había nadie más en la casa, y el mensaje era aterradoramente similar a los que Sarah había mencionado en sus conversaciones. Decidió apagar el teléfono y lo dejó en el desván, convencida de que había sido una broma de mal gusto. Pero la paz no duró mucho. Esa noche, mientras dormía en su habitación, Emma fue despertada por el sonido de un teléfono que sonaba en el pasillo. Siguió el sonido hasta el desván y se encontró con el teléfono digital parpadeando en la oscuridad. La pantalla mostraba un nuevo mensaje: «No puedes escapar». El miedo la inundó mientras intentaba apagar el teléfono, pero no respondía a sus intentos desesperados. Entonces, el teléfono comenzó a reproducir vídeos y fotos de Sarah antes de su muerte, imágenes de sufrimiento y terror que Emma nunca había visto antes. Una voz susurrante llenó la habitación, una voz que hablaba en un tono suave pero amenazante. «Tu familia no puede escapar de su destino», susurró la voz. Sarah lo intentó, pero no pudo. «Ahora es tu turno». Emma, aterrorizada, arrojó el teléfono al suelo y corrió escaleras abajo, buscando refugio en la casa de sus abuelos. Pero las sombras parecían moverse a su alrededor, y la voz la seguía, susurrando palabras incomprensibles en sus oídos. Finalmente, llegó a la habitación de sus abuelos y despertó a su abuela, quien la abrazó con ternura y trató de calmarla. Pero cuando Emma miró hacia la ventana, vio una figura oscura y retorcida parada afuera, mirándola fijamente con ojos vacíos y hambrientos. La voz en su cabeza se hizo más fuerte y más insistente, ordenándole que entregara su alma. Emma sabía que no podía escapar de lo que acechaba en la oscuridad. Cerró los ojos y susurró una última oración mientras la figura se acercaba. La mañana siguiente, los Anderson encontraron a su nieta en la habitación de sus abuelos,
Pero ya no era la misma. Había perdido la luz en sus ojos y parecía atrapada en un mundo de pesadillas interminables. El teléfono digital de los 2000 seguía en el desván, silencioso pero ominoso. Los Anderson habían aprendido la verdad detrás de la maldición que había afectado a su familia durante generaciones. No había escapatoria, y la oscuridad seguía acechando en los rincones más insospechados de la tecnología. Al llegar al final de nuestro recorrido por el fascinante mundo de los aparatos tecnológicos clásicos, hemos descubierto que detrás de cada dispositivo hay una historia, una nostalgia y a veces, incluso, un misterio. La evolución de la tecnología ha dejado huellas imborrables en nuestras vidas y en la sociedad en general. No olvides darle like a este vídeo y compartirlo con tus amigos y seres queridos. Juntos, seguiremos desentrañando los misterios de la tecnología clásica y explorando las maravillas de la historia. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje, y nos vemos en el próximo vídeo.